Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel. Varios de ustedes ya me conocen. Soy un redactor SEO con varios años de experiencia y actualmente también trabajo como consultor SEO. He colaborado con algunas marcas interesantes como Pound Group, Sibarita, Universidad del Pacífico, Tienda Claro, Seguros Mafre, entre otras. La idea de este video vendría siendo un bonus especial para ti por haber completado el módulo 1 de Redacta SEO. Si estás aquí y todavía no sabes qué es Redacta SEO, déjame decirte dos cositas. La primera es que te suscribas ahora al canal y actives la campanita. Y la segunda, Redacta SEO básicamente es un curso de redacción SEO totalmente gratis que estoy desarrollando en YouTube. Si te interesa el tema de la redacción SEO y emprender en ese mundo, por favor, suscríbete ahora que tengo muchos videos de valor que darte a ti. Y ahora bien, entrando en temas del video, sabemos que muchas veces leemos la opinión de otros expertos dentro del ámbito de la redacción y estamos, digamos, en constantes dilemas asociados o vinculados al crecimiento profesional, al conocimiento técnico o a esa estabilidad económica que buscamos. Sabemos que el mercado del redactor crece cada vez más rápido, de manera brutal, y con él se crean dificultades en quienes van recién comenzando. Pero, ¿qué pasaría si le preguntamos la opinión a una persona con un perfil más SEO? Bueno, déjame decirte que el día de hoy tenemos a una persona referente del sector SEO que entra ya en la categoría de Black Hat SEO. Su nombre es Álvaro, conocido por la comunidad como Chuizo, y nos estará acompañando esta media hora o quizás un poco más en una pequeña entrevista asociada al negocio de la redacción SEO. Así que nada, empecemos. ¿Qué tal, Samuel? Un placer acompañarte. Igualmente, de hecho que estamos muy contentos de recibirte en nuestra pequeña comunidad y agradecidos por el espacio que has tomado para apoyarnos o colaborar un poco con nosotros. Te lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Entonces, Álvaro, nada, empezamos. La primera, una pregunta sencilla, la verdad. ¿Podrías contarle a la comunidad de redactores un poco más sobre ti y especialmente a qué te dedicas? Bueno, a mí me gusta llamarme webmaster, que es un término así un poco viejuno, pero me gusta el término. Me dedico básicamente a hacer páginas web. Pero bueno, yo sobre todo estoy en el sector de los nichos. Entonces creo que ahí es donde está el nexo de unión con los redactores. Tengo bastante experiencia pues contratando redactores. Llevo muchos años haciéndolo, aunque también hago webs que no requieren redactores, pero bueno, conozco bastante bien el mundillo, pero en vez de estar en el lado de redactar yo mismo, que yo empecé redactando, todo hay que decirlo, ahora estoy más en el lado pues de montar páginas web y de requerir a redactores. Sí, es bastante interesante lo que mencionas y de hecho bastante interesante para la comunidad de los redactores que sepan que uno como redactor puede avanzar si desea e ir escalando. En mi caso, por ejemplo, empecé como redactor, ahora mismo soy consultor SEO. Entonces, digamos que hay esa línea de avance, línea de carrera, por así decirlo, que a nosotros nos sirve bastante. Este, cambiando el punto, digamos que muchos aspiran a ser redactores actualmente. Tengo una comunidad de 200 usuarios en Telegram, por ejemplo, y formo parte de otros que superan incluso los 500 usuarios fácilmente. Sin embargo, veo que constantemente la discusión siempre está centrada en consolidar una marca personal. Aquí te pregunto a ti, Álvaro, ¿qué le dirías a un usuario que, por ejemplo, está entrando en el negocio de la redacción SEO con respecto a la marca personal? ¿Crees que de verdad sea importante o que no haga tanta falta como tal? Depende un poco de cuáles son tus objetivos. Tú, por ejemplo, has puesto tu propio ejemplo. O sea, tú has comenzado redactando y ahora también tienes servicios de SEO. ¿Cómo habrá llegado eso? Pues seguramente porque en tu afán de mejorar tus textos porque te requerían SEO, pues has tenido que aprender SEO y te has dado cuenta de que eso es una rama interesante, de que a lo mejor es más lucrativa y has ido avanzando, has ido progresando. Es lo mismo que me pasó a mí y lo mismo que le pasa a todo el mundo. Un redactor normalmente empieza haciendo trabajos más económicos, como en cualquier trabajo en la vida. Al final empiezas como desde abajo y probablemente comiences haciendo trabajos más económicos, que suelen ser pues textos que no requieren tanta profesionalización o que no requieren copywriting.
Y luego, si realmente eres bueno, si eres competente, porque al final esto es libre mercado, probablemente puedas empezar a hacer otro tipo de textos que están mejor valorados o que se pagan bastante mejor. Y si realmente eres bueno, las personas que te contratan estarán dispuestas a pagarte más, un 10% más, un 20% más, a pagarte el doble, o estarás en posición de decirle que no a ciertas personas. No, no voy a trabajar ya por ahí porque me interesa más trabajar con esta empresa que me da algo fijo o algo más estable y encima me paga mejor. Entonces, al final es un poco ir escalando. Pero en relación a la pregunta original, yo creo que un redactor SEO al principio no tiene que preocuparse tanto por la marca, tiene que preocuparse más por hacer currículum, por hacer trabajos, por coger experiencia, para ir conociendo cómo es el sector y sobre todo para que él vea si realmente vale para esto. Porque como en cualquier trabajo hay personas que valen para ciertas cosas y hay personas que no. Yo en el SEO lo he dicho igual, hay personas que son muy buenas para montar una agencia, pero no son capaces de hacer nichos, de ser nicheros, por así decirlo, y viceversa. Entonces, al final, primero tienes que saber que realmente este tipo de trabajo va contigo. Muy buen punto, Álvaro. Es decir, que las personas antes de lanzarse al mercado como tal y de crear o empezar a desarrollar una marca personal, es importante saber si esa carrera, si la carrera de la redacción le es afín a su personalidad y si les gusta realmente. De no ser así, pues quizás buscar, no sé, un perfil más de SEO, quizás, posiblemente, pero tiene mucho sentido lo que dices. Eh, Seguimos con los temas. Eh, Muchos sabemos, me incluyo, cómo nació el seudónimo de Chuizo. Sin embargo, posiblemente la comunidad de redactores no. Y sería bastante interesante que nos pudieras contar brevemente cómo nació eso de Chuizo y sumado a ello si lo considerarías parte de tu marca personal. Duda de marca personal y además yo creo que caló bastante bien, pero cuando lo creé no fue tan intencional, fue casi un poco como surgió así. Yo tenía ese dominio, era un dominio expirado, y quería montar un blog en el que compartir cosas de SEO. Y dije, mira, yo no quería el típico dominio posicionamiento SEO.es o ese tipo de cosas, quería algo como original. Siempre he sido una persona creativa y me dije, mira, voy a utilizar este dominio que había comprado, que era muy cortito, y me llamaba la atención tener dominios muy cortos, porque a la gente se le suelen quedar mejor. Pero era un dominio expirado, era una web de películas chinas. Y utilicé ese dominio y claro, dije, a ver, Chuiso como tal, o sea, tengo que darle algún sentido. Y entonces de ahí nació el ponerle la caricatura que empleo y que hasta el día de hoy está asociada conmigo. Es un buen ejemplo de marca personal. Sí que es cierto que luego yo con los años he monetizado mi marca personal como tal, pero no nació directamente con ese objetivo. Y yo creo que de ahí también un poco está la magia. Tampoco Chuiso como tal era yo, o sea, era yo como Álvaro, sino que era un personaje que había creado para el blog, pero al final pues se acababa asociando un poco a mi persona. Sí, al final, pues la mayoría de internet te conoce como Chuizo. Chuizo, ah, sí, el chico del SEO que habla bastante bien. A ver, quienes deciden trabajar como redactores. Me refiero tanto a redactores fantasmas, redactores digitales, redactores SEO. Normalmente chocan con la realidad de que por falta de experiencia laboral, como bien lo has mencionado en un inicio, terminan cobrando muy poco y algunos casos en donde terminan cobrando tipo desde $1 hasta $5 por redacciones de hasta 1000 palabras. Ahora bien, siendo digamos la experiencia uno de los aspectos que choca mucho en Internet, que afecta mucho en Internet, ¿qué recomendarías a los usuarios que van empezando dentro del ámbito y que no tienen la experiencia suficiente? Eh, Aquí va la pregunta aislada a lo que es la primera, pero más o menos se entiende. ¿Crees que es momento de que comiencen a pensar un poquito más en marca personal como ahora lo es el nombre de Chuizo o simplemente, como tú habías dicho, ir probando, ¿no? Si me gusta o no me gusta la redacción? Y así. Quizá aunque sea a corto plazo, pero yo creo que es importante hacerte un poco de background para ver si realmente te gusta. Y al final, el tema de los precios, el problema o la realidad es que esto es un libre mercado. Entonces, siempre va a haber gente que esté, o sea, el precio lo va a marcar el mercado. Entonces, siempre estamos en un mundo global en el que, claro, tú tienes la posibilidad de contratar a una persona en Venezuela, a contratar a una persona en Lima, en Perú, a contratar a una persona en Barcelona, en España,
o en cualquier lado. Y claro, las circunstancias económicas de cada país son distintas, la economía es distinta. Entonces, al final se crean, esto es como la tienda de ropa, ¿no? O Nike, que se pone en países como Bangladesh a que hagan las zapatillas porque les sale 10 veces más barato. Es un problema real y yo creo que lo marca que es un problema del capitalismo, ¿no? De la oferta y de la demanda. Yo lo que creo es que un buen redactor, es decir, que haya personas que estén dispuestas a hacer un artículo de 1000 palabras por $2 o por $1, que es algo que se ve, por ejemplo, en Foro Beta, no significa que si tú cobras $10 por artículo de 1000 palabras, no vayas a tener clientes, ¿vale? Porque hay un mercado para todo. Por ejemplo, en el mundo del copywriting, las cifras son muy distintas. Si tú eres un buen copywriter, que normalmente se asocia a ser un buen copywriter con tener marca personal, con desarrollarla a través de tus redes sociales, que yo es un poco, creo que es por donde va la pregunta, las cifras que cobran son muy altas. Pero que hayas desarrollado mucho tu marca personal no quiere decir que seas muy buen copywriter. O sea, seguramente habrá personas que no, lo que pasa es que va asociado. Al final, si eres muy bueno, vas a poder cobrar más. Y eso es lo importante. Que tengas que desarrollarlo es como el SEO, que tengas que hacer la parte de marketing, de venderte bien. Pues sí, la verdad es que es cierto. No tienes por qué desarrollar, o sea, hacer una gran inversión a través de tener un blog muy bonito y tal. Hay personas, yo he visto en Twitter, copywriters que hacen un hilo de Twitter que es como una historia así increíble, que la empiezas a leer, te la crees y al final te dan cuenta, te cogen y te dicen, ¿has visto esto? Esto es el poder del copywriting, tal. Y yo me Sí, imagino que le llegarán clientes a doquier, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que un redactor tiene que plantearse si va a tirar del lado de hacer mucho contenido a bajo precio o si va a tirar del lado de hacer poco contenido de muchísima calidad a alto precio. La mayoría de las personas van a considerar que lo segundo es mejor, pero quizá no siempre es así, porque claro. un texto, un copywriting bien hecho a veces te lleva días. Y hay personas que se desenvuelven muy bien haciendo textos a más bajo precio, pero que no requieren una calidad tan potente. O sea, es como comparar el texto que puedes meter en la landing page de un negocio o de una empresa que requieren textos de mucha calidad con el típico cliente nichero, que ha montado una web de alfombras y te pide pues 200 artículos de alfombras. Claro, sí, tiene mucho sentido y la verdad, bueno, que hay mucha diferencia entre ambas profesiones, ya que uno básicamente crea textos para, digamos, eh, eh, abarcar esa necesidad de intención de búsqueda en los buscadores, ¿no? Me refiero a la redacción SEO como tal. Y el otro está más enfocado a la venta directa o indirecta, ¿no? Porque es un texto ya persuasivo que necesita ya un poco más de creatividad, de ingenio, de poder salir de la caja y pensar un poco diferente del resto para marcar la diferencia. Entonces sí necesita mucho más esfuerzo y creatividad a la hora de desarrollarlo. No todos pueden, pero a algunos se les hace, digamos, un poco más sencillo. Y eso es bueno tenerlo en cuenta de que si, digamos, quieres desarrollar tu perfil como copywriter, está bastante bien, ganarías mucho más que un redactor SEO actualmente, pero también va a depender de nosotros y de lo que hagamos a la hora de desarrollar esa marca personal con el tiempo, ¿no? Y de avalar nuestros conocimientos, porque como bien dices, puedes desarrollar bien tu marca personal, pero no tener no ser tan bueno en lo que haces. Entonces, muy buen punto lo que mencionas. Sí, mira, y además en mi experiencia, yo he tenido bastantes redactores. Ahora ya no estoy contratando de redactores porque hago otro tipo de webs, pero algo que vi en varios de los redactores que yo en su día contraté es que muchos acabaron pasando directamente al negocio de los nichos. O sea, dijeron, o han seguido trabajando paralelamente y han acabado haciendo webs, páginas web. ¿Por qué? Porque también, pues como a ti te había pasado con la agencia SEO, han aprendido. Entonces iban viendo, ven lo bueno y lo malo, ven cuando a lo mejor han hecho 100 artículos para una web y esa web no da dinero y pensarán, este tío me ha pagado y ha perdido dinero porque esa web no le está dando dinero. Pero también ven la otra cara, que es cuando han hecho artículos que a lo mejor han cobrado $800 por hacer una web entera y resulta que ese sitio está dando $2000 al mes. Entonces, ellos también a veces te preguntan o se informan o a veces lo saben porque meten la web en herramientas como Ahref y dicen, fíjate, eso me ha pasado a mí propiamente con alumnos. Me dicen, fíjate, yo cobré en su momento, le salió bien y ahora esa web está generando lo que yo tengo que seguir trabajando mes a mes durante mucho tiempo. O sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Correcto.
De hecho, bueno, yo soy un caso viviente prácticamente. Empecé con la redacción SEO, luego me interesé en la parte de los nichos, como bien dices, y tengo mis propias páginas. No vivo de ello, todavía estoy muy lejos de hacerlo, pero digamos que he aprendido, eso me ha ayudado a aprender bastante lo que es el ámbito de SEO y de desarrollarme como consultor, tanto a nivel técnico de contenido y de autoridad, de link building, y me ha parecido bastante interesante lo que es la ruta de aprendizaje, que no lo vean como también una pérdida de tiempo, porque en el desarrollo de páginas uno aprende bastante. De hecho, yo no sabía que era un WordPress y a partir de ello es que empecé a crear mis páginas, mi página personal, de marca personal, etcétera. Entonces también es bueno el aprendizaje que vas tomando en el camino. A ver, seguimos entonces. Eh, Día a día leo comentarios pidiendo opiniones sobre cursos que están vinculados o asociados a la redacción SEO. Sin embargo, ambos sabemos que Internet ofrece demasiada información que incluso con un poco de viveza criolla y motivación, por supuesto, es posible capacitarse sin tener necesidad de pagar. Aquí, por supuesto, entran dos perfiles, ¿no? Lo que quieren pagar porque tener algo más fácil y más ordenado quizás, y aquellos que no, que quizás no ameriten tanto conocimiento. Aquí te pregunto, ¿qué podrías decirle a un usuario que quiere formarse como redactor SEO hoy en día? ¿Crees que sea necesario, digamos, una formación paga, teniendo en cuenta que hoy en día hay mucho vende humo, por así decirlo, en Internet? Ojo que no estoy hablando del copywriter, sino del perfil relacionado a la redacción SEO. Que prácticamente todo lo que es formación siempre, o sea, la formación de pago siempre te va a ayudar porque normalmente está asociada con información mejor ordenada, no siempre tiene por qué ser más exclusiva. Es más, nunca hay más información en una formación de pago que lo que encuentras en YouTube, porque en prácticamente cualquier temática, si te pones a buscar en cualquier sector, siempre vas a encontrar muchísima información. Entonces, la formación de pago, yo estoy, a ver, estaría gracioso, ¿no? Yo tengo formación de pago de SEO y yo tengo una comunidad que llevo muchos años, estaría curioso que dijese lo contrario, pero siempre he dicho lo mismo, perfectamente te puedes formar de manera totalmente gratuita a través de YouTube. Prácticamente sobre cualquier temática vas a encontrar un montón de contenido y ya no solo lo encuentras en español, a lo mejor hay algo en específico que no lo encuentras en español y lo encuentras en inglés, que el contenido es aún más y siempre están un par de años por delante en todo lo que es SEO y posicionamiento y redacción y todo eso. Entonces, si una persona no está muy bien económicamente, perfectamente puede empezar de manera gratis. Lo que pasa es que probablemente le lleve un poco más de tiempo. Habrá cosas que no las aprenda, que las acabe aprendiendo en base a la experiencia o que las aprenda trabajando directamente, haciendo los trabajos y muchas veces los que les contratamos somos los que les damos, los que les enseñamos. Yo he enseñado muchas veces a los redactores a hacer ciertas cosas de cierta manera y mis socios también les han enseñado muchísimo. A veces le daban las plantillas y le decían, mira, esto tienes que hacerlo así, así. Y el redactor te pregunta, ¿y esto por qué? Y tú le dices, por esto, por esto, por esto. Y muchos redactores han aprendido SEO prácticamente con esas indicaciones y explicándole un poco, pues, dándole las plantillas de las palabras clave. Y la verdad es que cuando ves muchas veces los redactores tienen conocimiento ya de SEO y de toda la parte de redacción, que hace unos años era lo típico de le decías, hazme un artículo sobre comprar zapatillas y te ponían todos los headers, comprar zapatillas, comprar zapatillas, comprar... Te repetía la keyword 30 veces. Eso es algo que ya es más raro de ver, que ya saben lo que es contextualizar la palabra clave, buscar palabras clave relacionadas y ya lo hacen de otra manera, lo hacen mejor. Y eso ha sido pues un poco la experiencia. Correcto. Entonces, en conclusión, no siempre es, digamos, es bueno una formación paga, sino que también es bueno, digamos, mantener ese equilibrio, ¿no? Entre lo pago y no lo pago. A veces es mejor no pagar por un curso. Les recomiendo que antes de pagar cualquier curso vean si de verdad les va a servir a futuro, ¿no? Porque para eso estamos pagando, para mejorar un poco más nuestro futuro y nuestras habilidades. En todo caso, les recomiendo suscribirse al canal de Redactaseo, que es un curso de redacción SEO gratis. Y si quieres un poquito algo más pro, aprender más de SEO como tal, ir a la plataforma de Chuizo, Team Platino, que también tienen bastante contenido de valor que aportar. Ahora bien, Y quiero añadir una cosa, si me permite, Samuel. Que hay una ley que funciona muy bien, que yo la aplico a toda la vida, que es la ley de las 24 horas. Esto antes no lo aplicaba, pero ahora sí lo aplico.
Cuando tienes un problema, por ejemplo, en redes sociales, cuando alguien te insulta, cuando recibes un comentario que te ha dolido, eso nos puede pasar a todos, ¿no? No todo el mundo tiene la piel de acero. Con los cursos pasa lo mismo. Una de las estrategias, que ya lo sabes bien, de la formación de pago, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, es los funnels, ¿no? Es funnelizar al cliente, es conseguir una venta caliente, que es cuando tú consigues meter a una persona en un funnel, cuando le pones un vídeo, le dices que es una oferta solo por 24 horas con un contrarreloj, unos botones muy llamativos, toda esta parte de los funnels son con los que se consigue la venta final. La ley de las 24 horas básicamente es que sea cual sea la decisión que tú quieres tomar en ese momento, que estás a punto de comprar un curso, te tomes 24 horas para pensarlo bien. Es una ley que no falla y probablemente en 24 horas te dé tiempo a investigar bien sobre el tema, a cambiar de idea y a que no hagas una compra en caliente. Las compras en caliente, al igual que responder a un tuit en caliente o responder a una polémica o una discusión con un familiar en caliente, nunca va a ir bien. Entonces, darte 24 horas para pensarlo bien, reflexionar, casi en el 99% de los casos, tanto en la vida como cuando quieres comprar algo online, te va a dar mejor resultado que hacerlo en caliente. Ese es el consejo que le daría a la gente. Correcto. La regla de las 24 horas no me la conocía, está bastante buena y por supuesto que tiene mucho sentido, la verdad. Y es que parte del copywriter también es, digamos, crear esos guiones llamativos a la hora de crear una promoción audiovisual, ¿no? Y de intentar funelizarte, como bien dices, de hacerte entrar en un embudo y que tú digamos, la exasperación del momento, ¿no? La ansiedad del momento, le des a comprar y después termines arrepintiéndote porque no es en realidad lo que estabas buscando. Entonces sí, tiene mucho sentido que te tomes unas 24 horas luego de ver alguna promoción exclusiva en internet, en YouTube, que abundan los anuncios publicitarios de este tipo y decidas a partir de ellos si te conviene o no. Buen consejo. Bueno, para ir cerrando lo que es la entrevista como tal, dentro de la comunidad muchos iniciados se quejan de ser, digamos, explotados y hablan de personas que pagan muy poco en el trabajo. Sé que tú en algún momento has contratado redactores para tus proyectos. Yo también lo he hecho. Tengo, como te dije, mis páginas y en algún momento he contratado redactores. Eh, y les pago, bueno, según mi presupuesto, ¿no? Tampoco es que tenga demasiado dinero. Para mí es algo completamente normal porque al fin y al cabo la redacción es un negocio. Internet se mueve a base de negocios también para aquellos que quieren emprender. La oferta y demanda tiene mucho que ver en este aspecto, pero aquí, bueno, me dirijo más a ti. Sin entrar tanto en detalles sobre la, digamos, realidad económica que cada redactor o cada persona pueda vivir, o la oferta y demanda en general que está relacionado a ello, ¿crees que sea un obstáculo muy grande para los redactores crecer y obtener una mejor remuneración? Yo no me corto en decirlo. Yo hice una entrevista con un youtuber que se llama Lord Draw, que es muy bueno, hace vídeos, está muy bien, La vi. periodista independiente. Y él me preguntó por este tema. Él también le gusta el SEO y todo eso. Y cuando subió el fragmento a YouTube, la verdad es que me cayó bastante hate en los comentarios. Yo me lo tomo todo bastante estoico ya, hace ya tiempo que aplico la ley de las 24 horas, pero me cayó bastante hate porque no me corto en decirlo. Yo también he contratado redactores. Para el tipo de webs que yo hago, yo no podría pagar a redactores las cifras que se pagan aquí en España, o sea, pagar 30, 40 euros por post, porque directamente habría quebrado hace tiempo. Entonces, yo normalmente suelo pagar entre 4, 6, 7, 8 dólares o hasta 10 euros a veces, si es alguien de España. Esas cifras más o menos me muevo por ahí. Ha habido personas que yo hace años empecé pagándoles 4 dólares por 1000 palabras. Yo calculo que una persona puede hacer un artículo de 1000 palabras en menos de una hora. Entonces, a lo mejor más o menos si calculas, aunque hay personas que les cuesta más. La verdad es que yo siempre escribiendo he sido muy rápido, pero porque, bueno, al final aplicas un poco lo de sacas un poco de aquí, cambias esto un poco, coges un texto en inglés, lo traduces las reglas, haces un poco. Yo he sido de esos, ¿vale? No quiere decir que yo sea lo que quiera que me haga un redactor, pero me he movido por ahí. Sin embargo, yo he visto redactores que me ofrecían trabajos por menos, por cantidades que me parecen ridículas, en plan $1, $2. Es más, tú te metes ahora mismo a Foro Beta y ves redactores que supuestamente te ofrecen redacción a esos precios.
Y sin embargo, esos no son los precios que se suelen manejar, o al menos yo no lo he visto, porque al final pagas por lo que pagas es lo que obtienes. Si pagas a un redactor $1 por 1000 palabras, evidentemente lo que vas a recibir va a ser una mierda. Y si realmente quieres hacer nichos de calidad, con contenidos de calidad y que el redactor se forme bien y le dedique más tiempo del que tú consideras que debe dedicarle, pues no le tienes que pagar $4, le tendrás que pagar el doble o el triple probablemente. O sea, entonces al final lo que pagas es lo que obtienes. Y cuando estás pagando muy buena calidad a $6, por ejemplo, no te tiene que sorprender que ese redactor te acabe diciendo, oye, esto ya no son $6, son 8,5 o son el precio que considere. Yo normalmente, por el tipo de webs que hago nichos y no son nichos de competencia, pues mis artículos no requieren mucha calidad. Por eso, pues me puedo permitir pagar un precio más bajo. Pero es que depende también de cada. Yo, por ejemplo, soy del tipo de cliente que me pasan los artículos y no empiezo a decir, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, no lo hago. Tengo compañeros, por ejemplo, que pasan unas plantillas súper complejas, que piden al redactor que embeda vídeos, que haga una investigación de no sé qué fuentes, o sea, una cosa mucho más elaborada que evidentemente no le puedes pedir lo que yo pido porque la verdad es que los redactores que han trabajado conmigo pues sacan artículos muy rápido porque mis exigencias son más, a nivel de SEO son más bajas, ¿vale? No le doy tanta importancia. Pero tengo otros compañeros que tienen webs más centradas, como te digo, yo hago más webs de tipo AdSense, personas que tienen más webs más centradas en Amazon afiliados, por ejemplo, o en conversión de afiliados de algún tipo, que los contenidos no pueden ser igual, tienen que ser de bastante más calidad, tienen que estar orientados a vender el producto y claro, ahí no puedes pedirle que te haga ese artículo por $4 o por $5 las 1000 palabras porque requiere más trabajo. Totalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es un obstáculo crecer y obtener una mejor remuneración siendo redactor? Yo creo que no. Y es un poco lo que te comenté al principio. Realmente si un redactor es bueno, es cuestión de tiempo, eso se va a ver recompensado, va a conseguir mejores clientes, se va a llevar bien además con las personas del sector porque esto es un trabajo muy peer-to-peer, hablas con prácticamente yo con el redactor pues hablas con él prácticamente y te acaba presentando a más gente y te recomienda a otras personas, hay todavía mucho boca a boca en este sector y realmente si eres bueno no te falta trabajo. Y yo lo que he visto en los redactores normalmente es que ellos lo que quieren es, más que cuánto cobras por las 1000 palabras, lo que quieren es, digamos, que les des trabajo constantemente, que no les falte trabajo, porque si no tienen que andar, si hay ciertos días, por ejemplo, que no tienen trabajo, una semana que no tienen trabajo y te piden y tú no tienes nada que ofrecerle, pues eso al final crea como desestabilidad. Que al final ellos lo que quieren es un trabajo constante. Y eso también es un tema importante que bueno, no hemos tratado, pero que yo con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces lo piden, ¿no? Te piden pues que seas capaz de pedirle pues al menos 2, 3 artículos al día para que puedan dedicar una parte del día a ti y luego el resto del día a otros clientes o a trabajos ocasionales que le vayan entrando. Es un poco tira y floja, la verdad. Sí, sí, y bueno, reforzando un poquito más sobre lo que has comentado. Primero, el primer punto es que lo barato casi siempre sale caro. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es también podría considerarse una ley de vida. Lo barato sale caro. Y segundo, yo cuando comencé como redactor, comencé también en un mundo nuevo, o sea, el mundo era totalmente nuevo para mí, yo no conocía nada, nada del mercado, de las tarifas, de los precios, etcétera. Entonces, cuando comencé, por ejemplo, yo cobraba, digamos, 0,50 céntimos cada 100 palabras. Yo siempre me he valido por la cantidad de palabras y no tanto por las horas de trabajo. Entonces llegó un momento después de varios meses que dije, bueno, yo soy un profesional, tengo mi licenciatura, soy comunicador, tengo ya, digamos, ese conocimiento más técnico por parte de la redacción. No creo que sea conveniente que yo esté cobrando tampoco. Fue en ese momento que empecé, digamos, a targetear, o sea, a definir mejor mi cliente ideal. En ese caso, nosotros sabemos que Internet es inmenso, en Internet hay todo tipo de clientes y nosotros si apuntamos bien la aguja, podemos llegar a esos clientes que de verdad nos conviene según nuestras habilidades como redactores.
Y eso fue un poquito más de lo que pasó. Pasé de cobrar, digamos, de 0,50 a, a unos $2 cada 100 palabras. Actualmente es lo que cobro. Entonces, ¿hay un crecimiento? Sí. Por parte de nosotros está también saber dirigirnos a ese público ideal y tratar de llegar a ellos de una manera más segmentada, no aceptar todo tipo de trabajos. Quizás en un inicio sea importante porque quizás la necesidad de uno, bueno, nos conlleva a eso, ¿no? Pero en el momento que empezamos a coger, digamos, terreno en el ámbito y a desarrollarnos mejor como profesionales, es bueno, digamos, apuntar un poquito más alto y si tienes la habilidad de apuntar a otros clientes, a otro tipo de clientes que quizás te paguen mucho mejor. Por eso, como dije en un inicio, eh, detrás de mi portafolio hay marcas interesantes como por ejemplo Tienda Claro, que es una empresa que vende celulares, por así decirlo, y es importante, ¿no? Mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Sí, luego la gente también tiene, a veces nos pueden pintar, ¿sabes? Las críticas que he recibido es, sois unos explotadores, sois tal, porque el problema es que yo, por ejemplo, yo estoy hablando desde mi caso particular. Yo podría pagarle a una persona 30 euros por cada 1000 palabras, o 40 euros, o 40 dólares. Pues la verdad es que no podría. Para hacer rentable mi negocio probablemente no podría, porque no cada vez que hago un nicho va a generar buenas ganancias. Muchas veces todo ese dinero va a la basura prácticamente. Las webs no funcionan y hay muchos gastos y entonces se te va muchísimo dinero. Claro, la cosa cambia si yo, en vez de ser un nichero, tengo una agencia de marketing y le meto 3.000 euros de factura mensual a mis clientes cada mes. Entonces, claro que me puedo permitir pagar, lo voy a pagar sin problemas, artículos de mucha más calidad y a ti que es mucho más alto. Pero cuando tu cliente, el que te demanda, sea un nichero, las personas tienen que tener en cuenta que hay límites y que un nichero no es gente que se forra, ¿vale? Hay gente que le cuesta mucho llegar a vivir de ello. Lo que pasa es que es una vida muy agradecida. Una vez consigues tener beneficios fijos y estables a lo largo del año, teniendo páginas web, teniendo nichos, pues la verdad es que es una vida muy cómoda. Te levantas cuando quieres, no tienes tanta presión. Lo que pasa es que llegar es muy difícil y no puedes permitirte pagar cantidades altas en redacciones porque no llega, porque no o sea, vas a perder dinero, te vas a arruinar. Entonces, hay que fijarse un poco en quién me quiere contratar para hacer esos textos y y cómo consigue el generar dinero. Todo lo que sean agencias, grandes empresas, como tú has dicho, pues tienen una capacidad y unos presupuestos mucho más grandes y te van a poder pagar mucho mejor ticket que lo que te va a pagar un nichero. Un nichero siempre van a ser artículos menor calidad y precios más bajos y más volumen. Totalmente. Eh, bueno, para ir cerrando, básicamente, primero que todo, muchas gracias Álvaro por estar aquí el día de hoy con nosotros y compartir parte de tu experiencia y conocimiento con la comunidad de redactores. Como un punto final, como una pregunta final para terminar, ¿qué último consejo le darías a las personas que van comenzando en el ámbito de la redacción SEO? Yo le diría que no quieran empezar la casa por el tejado, que sigan un poco, por ejemplo, tus pasos. Tú mismo lo has dicho, empezaste haciendo el trabajo de redacción típico, lo que está en la base. Si buscásemos un símil, pues es como si me dices que quieres ser mecánico en la Fórmula 1 y directamente quieres intentar entrar a los, a los box de la Fórmula 1 sin antes haber pues, Total. estudiado mecánica, sin haber estado en un taller más pequeño, sin haber probablemente sea difícil, ¿no? Que llegues ahí. Entonces yo creo que, al igual que siempre lo he recomendado en el tema de los nichos, que yo empecé desde abajo, que yo hasta bien avanzado ya tenía muchos ingresos y yo seguía escribiendo mis artículos, probablemente no fue lo mejor, pero lo seguía haciendo, que la gente empiece desde abajo, que haga lo más básico, que vaya montándose un currículum y que luego vaya progresando poco a poco y que no tiene nada de malo empezar cobrando cantidades más bajas. Al final es experiencia, ¿no? Es como cuando sales de la carrera y te cogen en una empresa, en un contrato de estos de pruebas y a veces pues trabajas gratis. Pues que se tomen esas posibilidades de trabajar más económico y que si realmente se esfuerzan y van mejorando su capacidad y son buenos redactores y son disciplinados, no solo lo que trabajes, sino cómo te comunicas con el cliente, cómo lo resolutivo que eres, si eres capaz de tratar muchos temas distintos, si eres capaz de encontrar soluciones cuando hay algún problema. Son muchas cosas las que el cliente se va a fijar
de cómo trabaja una persona. Pues eso te va a hacer crecer y bueno, van a pasar dos cosas. O vas a decir, hay siempre va a haber oferta y demanda, o clientes que ya tienes van a estar dispuestos a pagarte lo que tú consideras que es justo para ti. Esos serían mis consejos. Correcto. Y bueno, reforzando un poquito lo que dices y dando mi consejo personal también, yo les recomendaría que si vas comenzando como profesional en el ámbito de la redacción SEO, te enfoques en un nicho. Por ejemplo, si se te da bien hablar de animales, enfócate en eso. Busca clientes que tengan páginas de animales, que hablen de animales en general, a nivel, no sé, un poco más científico y te especialices en ese tema. Luego, ir probando otras ramas, otros sectores que quizás te pueden ayudar, pero el principal consejo es que te enfoques en un tema y bueno, poco a poco, ¿no? Un paso a la vez. Como dice Álvaro, no quiere ser mecánico de la Fórmula 1 de un día para otro. Lamentablemente los últimos fragmentos de audio se dañaron demasiado, así que aprovecho en grabar este último pequeño audio en darle las gracias a Álvaro por su tiempo y dedicación a lo que es la profesión de SEO como tal y por darle a la comunidad esas enseñanzas e información de valor que día a día nos ayudan. Un fuerte abrazo Álvaro y cuídate mucho.